reiniciamos em, este cuarto panel. Eh, Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Tenemos un panel dedicado a literaturas indígenas centroamericanas, poéticas comunitarias y memorias vivas. Mi papel hoy va a ser el de moderar esta mesa y al final también participar con una brevísima presentación, em, tal vez un poco de contexto sobre esta mesa. En esta mesa se reúnen diferentes perspectivas e investigaciones que dialogan con formas de la escritura o de las escrituras indígenas en la región centroamericana, poesía, canto, testimonio y otras formas que entendemos como prácticas de memoria, afirmación comunitaria y pensamiento decolonial. El marco de las participaciones, exceptuando la mía, es de personas que están cursando el curso, el seminario Literatura, Raza y Etnicidad en Latinoamérica, segunda parte, que es impartido por la doctora Marianela Muñoz de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, y es un curso de la maestría en literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Y por mi parte, decidimos también enmarcar esta sección en el programa de investigación que tenemos en el CICLA, titulado La etnicidad entre la interculturalidad y las identidades en América Latina, porque bueno, ya ustedes entienden que por el título que tiene el programa, pues va muy bien y dialoga muy bien con las diferentes presentaciones que vamos a escuchar hoy. La primera presentación estará a cargo de Cassandra Cruz y el título es Testimonio y Performatividad en la otra cosa, de Gaspar Pedro González. Muy bienvenida, Cassandra. Hola. Y Muchas gracias. 15 minutos también, y cualquier cosa pues anunciaré si se va pasando el tiempo. Adelante. Muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Vamos a ver. Ujú. Ahí estamos viendo. Sí, ya la Sí, vemos. perfecto. Muy bien, muchas gracias, profesora Alexandra, por la introducción y muchas gracias a Mónica por organizar este espacio y por darnos la oportunidad de participar acá. El trabajo en el que yo estoy trabajando junto a mi compañera Montserrat Flores, que no pudo participar hoy por cuestiones de horario, es el texto La otra cara, la vida de un maya de Gaspar Pedro González. Nosotros nos enfocamos principalmente en cómo los actos performativos encarnan y resignifican la identidad maya. Antes de iniciar, quería compartirles esta cita del texto que dice: en el monte me sentía yo mismo. Allí podía hablarle al maíz, escuchar el viento como me enseñó mi abuelo. Allí no tenía que esconder lo que era. Entonces, bueno, para iniciar, en la otra cara, la vida de un maya, el escritor maya Gaspar Pedro González construye una narrativa profundamente enraizada en la cosmovisión maya quechí, donde los personajes no solo representan una identidad étnica, sino que la construyen activamente a través de actos performativos. Leída desde las teorías de la performatividad de Judith Butler y Erving Goffman, la novela revela cómo la identidad indígena no es un estado esencial ni biológico, sino un proceso dinámico que se manifiesta en el lenguaje, los rituales, la interacción social y la resistencia cultural. Los personajes, particularmente el narrador protagonista, desarrollan su identidad mediante la repetición de prácticas culturales y discursos que reafirman su pertenencia al mundo maya, incluso cuando enfrentan la presión asimiladora del sistema ladino. Así, la performatividad identitaria en la otra cara se presenta como una estrategia de supervivencia, memoria y afirmación colectiva,
donde decir, recordar y actuar se convierten en formas de ser y resistir. Este análisis explora cómo esos actos performativos, tanto públicos como íntimos, configuran una identidad viva y resistente frente a la marginalización histórica. En el artículo de Thorsten Griswold se dictamina que este texto podría ser situado dentro del grupo de novelas centroamericanas denominadas testinovelas. Es decir, se trata de un tipo específico de novela que se estructura a base de testimonios y que constituye una creación colectiva en la que el escritor profesional actúa como facilitador y ordenador. En este sentido, si bien se trata de una trama con personajes ficticios, el mismo escritor declaró que La otra cara cae dentro del género de testinovela porque es un testimonio de explotación y marginación que se da para la sociedad maya en general. También, como menciona Park Fuller, el testimonio permite al sujeto una oportunidad de recrearse, de responder de manera performativa contra formas y prácticas discursivas arraigadas, de escribirse a sí mismo en una narrativa de la que se ha estado excluido. La testinovela da a entender al lector que está ante una propuesta híbrida, en la que la ficción y el testimonio convergen, dejando en claro que lo novelesco se pone al servicio de la verdad testimoniada. Ahora bien, ante esto, resulta evidente que el papel del escritor es intencionado, ya que posee una visión totalizadora de los hechos que le interesan testimoniar. Para ejemplificar, en la otra cara se hace uso de una unidad narrativa de vida, lo cual es algo normativo del testimonio tradicional. Por ejemplo, la novela inicia con el nacimiento de Luin el día 13 de Ayao en la aldea de Jolomuco y concluye con la muerte de este personaje en el mismo día sagrado en el 13º capítulo de la novela. Sin embargo, esta ciclicidad y simbolismo responde a una decisión artística deliberada del escritor, es decir, no es fortuita, por lo que su importancia performativa será mencionada más adelante. Ahora bien, para comprender el tema de la performatividad es necesario remitirse a Judith Butler y su texto El género en disputa. Butler menciona que la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido hasta cierto punto como una adoración temporal sostenida culturalmente. Así, lo que se puede considerar como un rasgo interno, en realidad es algo que se anticipa y se produce a través de ciertos actos corporales. Esta noción aportada por Butler en torno al género se ha extendido a otras formas de identidad. Como menciona Graham y Penny, la indigeneidad no es la identidad primaria de ninguna persona. Sin embargo, los individuos y los grupos alrededor del mundo se identifican como indígenas por medio de actos performativos en espacios interculturales. De hecho, en la novela se enfatizan los distintos grupos indígenas que coexisten en Guatemala, los cuales incluso experimentan barreras idiomáticas y culturales. Sin embargo, si hay algo en lo que pueden identificarse estos grupos, es en el maltrato y en las injusticias que sufren. Por ejemplo, cuando van al mercado a vender sus productos, donde ante los ojos del mestizo no hay ninguna diferenciación entre ellos, simplemente son vistos como la otredad. Pese a que no hay un único acercamiento al tema de la performatividad, las aproximaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias existentes enfatizan la agencia, la práctica autoconsciente y la reflexividad de los individuos. Esto calza con la intencionalidad de denuncia del escritor y la motivación detrás de la testinovela, cuyo objetivo se manifiesta por medio del discurso de los personajes, principalmente el de Luin. Por ejemplo, la subordinación silenciosa ante la violencia cotidiana que experimentaban en las plantaciones se manifiesta cuando el protagonista menciona: nos humillaban por nuestra ropa, por nuestro acento, por nuestra manera de mirar. A veces me daban ganas de gritarles que yo también era humano, pero me tragaba el coraje, tenía que trabajar.
Ahí se evidencia el sufrimiento silencioso, la necesidad de reprimir la identidad indígena para poder sobrevivir, ante lo cual este texto se convierte en un acto de reivindicación testimonial. La tensión performativa de los personajes es un aspecto crucial de la novela, donde el ser maya es un proceso conflictivo, situado y dinámico. Es decir, no responde a una identidad fija y estática. Con base en esto, Graham y Penny mencionan que así el género, la raza, la clase, la etnicidad y bueno, las indigeneidades se constituyen materialmente y se encarnan dentro de condicionamientos históricos específicos. Las personas logran, construyen e incluso improvisan la indigeneidad a través del performance y de actos performativos. Ahora bien, un ejemplo de esto, que es bastante significativo en la novela, se evidencia cuando el protagonista Luin es enviado a la escuela del pueblo. Él dice, para mí, decía Luin, aquellos eran dos mundos, dos vivencias y dos conceptos de uno mismo, el de la escuela y el de la familia. Cuando los fines de semana comenzaba a habituarme a la alegría del hogar, debía despojarme de ella y dejarla colgada el día lunes e irme con una personalidad postiza y unas costumbres artificiales a la escuela. Acá se vuelve evidente lo que Goffman denomina el frente. Cuando un actor asume un rol social establecido, por lo general encuentra que ya se ha definido un determinado frente o fachada para desempeñarlo. Para Lewin es evidente que debe gestionar la impresión que genera al enfrentarse ante una nueva audiencia, es decir, los compañeros, los maestros, el sistema educacional ladino, etc. El uso del español, el cambio de la vestimenta, las distintas formas de cortesía, el silencio ante las burlas y demás enfrentan a Louis a autocontrolar su expresión como método de supervivencia en la escuela, ambiente hostil y excluyente que lo estigmatiza. El estigma que sufren los personajes de la novela resulta esencial en su creación identitaria, puesto que no solo se ven obligados a navegar lo que implica vivir en dos mundos, el indígena y el ladino, sino que además los empuja a reivindicar y dignificar su cultura. No obstante, lidiar con el estigma no es una cuestión sencilla, ya que ante esta presión asimiladora del sistema ladino, Luis experimenta un gran conflicto interior donde incluso llega a cuestionar su propia valía como individuo. Era esa degradación angustiosa que sentían en un medio no propio y como consecuencia esa autodesvalorización en diferentes grados. En sus primeros años en la escuela se aleja de su propia comunidad, empieza a utilizar palabras fuera de su moral, evita ayudar con las tareas del hogar, pierde el apetito y demás. Es en este momento donde su mundo interno se resquebraja por la imposición de una performatividad forzada y una represión total de su cultura maya. Asimismo, el lenguaje, específicamente el español en este caso, funciona como un dispositivo disciplinario que sujeta al individuo a un orden dominante. Ante esto, la acción por parte del autor de publicar una edición bilingüe no solo señala la vitalidad de su cultura, sino que también es una acción performática de resistencia que la refuerza, sobre todo al imponerse ante un sistema institucional que se ha encargado de enterrar la diversidad lingüística y expresiva de estas comunidades. No obstante, con el transcurrir del tiempo y con el surgimiento de una conciencia indígena, el personaje de Luin llega a valorar su origen maya. Al terminar los 8 años de estudio, hizo un alto en el camino para analizar detenidamente y hacer un balance entre aquella educación ajena que había ido a recibir al pueblo y la que había recibido en su comunidad, sencilla, humilde, pero auténtica y real. No tenía mayores ambiciones, se quedaría en su comunidad para apoyar a su gente hombro con hombro. Pese a esto, queda claro que su identidad no volverá a ser la misma, ya que el ser indígena es una condición política y compleja. No obstante, su deseo firme de aferrarse a lo propio, aquellos 8 años ejercieron significativo influjo en aquel niño que se convertía en hombre prematuramente.
Este acto de reivindicación de lo indígena, así como los rituales que constantemente se realizan en la aldea, como los matrimonios, las prácticas relacionadas con el nacimiento del bebé, el proceso de cultivo, la purificación de la madre en el temazcal, la fiesta de los difuntos, las consultas con el saorí, etcétera, constituyen una forma de resistir y desempeñar la identidad maya. El escritor menciona que con esto desea representar las ilusiones, las experiencias y las evidencias, así como la visión que del mundo y de la vida tenemos los mayas canyobales. La estructuración simbólica de la novela, como se mencionó al inicio, responde a un acto lingüístico del autor por medio del cual construye y perpetúa la cosmovisión maya. La cultura maya fundamentalmente está basada sobre la cuestión del calendario y la relación con los dioses. Ayau es la deidad más importante o señor del calendario maya. Son 13 capítulos y de alguna manera estos capítulos están organizados de acuerdo a los 13 grados que recorren los dioses o los señores del calendario. Es decir, el escritor construyó su novela a partir del entendimiento cíclico maya de la vida y de la muerte. Ya para finalizar, a manera de conclusión, en la otra cara, La vida de un maya, Gaspar Pedro González hace uso del género testinovela para crear un dispositivo performático en sí mismo, que reafirma la lucha por preservar la memoria, el lenguaje, la cotidianeidad y la espiritualidad indígena. Los diferentes capítulos de la vida del personaje escenifican la constante tensión entre el yo social impuesto y su lado indígena auténtico. Es a partir de este conflicto que se evidencia que el ser indígena está cargado de contradicciones, dinamismo y complejidades. El escritor denuncia la violencia social, cultural y política sufrida por la población indígena, mientras que le otorga voz y dignidad a un pueblo largamente silenciado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Cassandra y bueno, a Montserrat en ausencia. Continuamos. Próxima presentación, a caso de Ashley Vargas Arias y Angie Miranda Páez, con el título Capo So, los cantos bribris, formas de transmisión, vivencia de saberes desde Afia Yala. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escucho ahí? Escuchamos muy bien. Permítanme entonces presentar. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos y todas los participantes pues, que nos acompañan el día de hoy, tanto acá en Zoom como en las redes sociales. Mi nombre es Ashley Vargas y bueno, junto con mi compañera Angie Miranda vamos a exponerles acerca de un pequeño trabajo que estamos desarrollando también en el marco del curso de literatura, raza y etnicidad, producciones indígenas y otros saberes desde Abya a cargo de la profesora Marianela Muñoz. Propiamente, bueno, nosotros tenemos un corpus de 2 cantos bribris que creemos que, bueno, representan una forma de transmisión de conocimientos, ¿verdad? Y saberes desde la cosmovisión bribri. Consideramos como principal acercamiento que a través de estos cantos los pueblos como el Bribri han logrado pues preservar su cosmovisión, sus valores, sus prácticas rituales y que mediante la palabra cantada entonces estos saberes se convierten en un espacio también de resistencia y de afirmación identitaria. Propiamente pues nuestra pregunta es ¿de qué manera los cantos bribris pueden leerse como formas de oraliteratura con funciones pedagógicas propias y territorializadas para la transmisión y vivencia, perdón, de saberes ancestrales? Decimos oraliteratura, ¿verdad? Porque entendemos los cantos como una forma de oraliteratura, porque, bueno, esta reivindica los textos orales de los pueblos indígenas y subraya que estos no pueden ser entendidos únicamente como expresiones culturales aisladas, sino como discursos profundamente ligados a una cosmovisión y una estructura social de los pueblos. Asimismo,
en lugar de ser textos considerados meramente folclóricos, estos cantos constituyen una forma también de literatura viva con funciones comunitarias específicas, ¿verdad? Políticas y espirituales precisas, lo que refuerza precisamente pues su valor como patrimonio oral indígena y también pues como elemento que desafía a los modelos críticos que desestiman pues la complejidad de estas expresiones. También, bueno, consideramos las traducciones que tenemos y el texto escrito no como una imposición, sino como una herramienta, ¿verdad? Porque es mediante el texto traducido y escrito que personas no pertenecientes a las comunidades podemos acercarnos y reconocer ese espacio de tradición oral bribri, la cual pues a su vez entendemos como estas formas de transmisión de cosmovisión, prácticas vivas de enseñanza que también merecen pues ser abordadas. Ok, bueno, refiriéndonos ya propiamente a de qué va la investigación, nosotras escogimos un par de cantos luego de haber escuchado una canción de Yaco, canción indígena, y Proyecto Gironday, y nos pareció como interesante el hecho de visibilizar a los cantores y cantoras de la comunidad Vibri, por lo cual pues nos dirigimos directamente a producciones de la cultura bribri, donde los actores ancestrales, los actores territoriales sean los protagonistas y pues con su propia voz sean quienes nos narren y nos permitan esa inmersión en su cosmogonía. Por lo que después de consultar varias fuentes, llegamos al portal de la lengua Vibri CIE, del Centro Virtual de Recursos para el Estudio y la Promoción de la Lengua Vibri, y también llegamos al corpus pandialectal y oral de la lengua Vibri, de los cuales, pues, en primer lugar tenemos Cañina, que traduce amanecer, una traducción de Ali García. Este Cañina, cuando Cibó iluminó al mundo, de el agua Francisco García. En esta cosmovisión Vibri, la palabra, pues no solo, sabemos que no solo comunica, sino que también crea, ordena, nos recuerda, y este canto evidencia cómo Sibó, como figura creadora del mundo, utiliza su palabra para anunciar a todos los seres que ya pueden habitar la tierra, o ese iriría, ¿no? Entonces, la reiteración del verbo amaneció marca el momento en el que Sibó ha iluminado el mundo. Además, este canto, como tal, enfatiza verbos de acción, destacando tareas que pueden realizarse gracias a la luz de Sibó. Para hacer cosas amaneció, para trabajar en el monte amaneció, para sembrar cosas amaneció. Pues Sibó dispone de una tarea según cada forma de vida, ya que cada ser es fiel a la forma dispuesta por esta divinidad. Asimismo, nos remitimos también al canto de Sola y yo, de Natalia Gap. Esto está en el dialecto amubri y está registrado para el 6 de abril del 2012. En este se remite, este es un canto que evoca la preparación de la chicha, ¿ok? Entonces, para muchas culturas, en casi todo el mundo, podría decir yo, sabemos que la chicha es una bebida sagrada, y en este canto que acompaña la preparación de la chicha, esta cuestión sagrada de los vibris, aunque el canto puede ser repetitivo y es bastante breve, dura un minuto si acaso, un minuto y algo, presenta elementos narrativos como pues la voz lírica, el tema que que quien lo ejecute sea una mujer y se reconozca mujer desde este canto, dentro del canto. Dice, yo me levanto como una mujercita para invocar a Zula. Esta entidad de la cosmovisión libre, también relacionada con las semillas, con las almas. Además, es abiertamente una invitación para sentarse, a compartir y pertenecer en comunidad sin excluir al extranjero, incluso sin sentir vergüenza delante de él, y al ser hijos de Sibón y de Sula. Entonces, no hay de qué avergonzarse, lo que
vamos a ver más adelante cuando entremos a la descripción como tal de lo que pretendemos analizar dentro de este corpus. Ok, como comentaba mi compañera Angie, nuestro primer canto es Cañina, traducido como Amanecer. Cabe destacar pues que este es nuestro primer acercamiento a este tipo de literaturas, o más bien de oralituras. Este canto que por acá añadimos un fragmento de tanto en lengua bribri, ¿verdad? Como un pedacito también de la traducción. Por cuestiones de tiempo, pues no podemos proyectarles pues el sonido, el canto en sí, porque bueno, este sí es bastante largo, es como de 4 minutos, pero igual lo añadimos ahí a las referencias para que ustedes pues después lo puedan escuchar. Este primer canto lo que hace es narrar, ¿verdad? El momento de cuando Cibú iluminó el mundo, ¿verdad? Iluminó el mundo, haciéndolo visible, ¿verdad? Y disponible también para ser habitado. Em, Dentro de este primer acercamiento que tenemos al canto, podemos notar que la iluminación del mundo no solamente está dada para las semillas, ¿verdad? Entendidas como el pueblo bribri, ¿verdad? El pueblo nacido de las semillas de maíz, sino que también las palabras, el canto, el amanecer está dirigido a todos los seres que cohabitan la tierra entregada por Cibú. Cabe también destacar en el canto la asignación de tareas, porque cada ser va recibiendo, ¿verdad? Mediante el canto, ¿verdad? Como una orden, un propósito y una función también dentro de el orden cósmico. Por ejemplo, bueno, Cibú ilumina el mundo para ser, por ejemplo, sembrado, para también ser habitado por el bromista, para el que pelea también, para los aguapabuenos, para los aguapamalos, para el gusano tol, ¿verdad? Entendido como todo esto que conllevan las enfermedades. Entonces, vemos que Cibú en el canto también dispone, entonces, esta tarea según cada forma de vida, ya que cada ser es entendido dentro de la cosmovisión bribri como una forma que está dispuesta por la divinidad, ¿verdad? Por Cibú. Y esto también nos lleva a ver en el análisis que estamos haciendo de los cantos este equilibrio cósmico acá en Cañina, porque el mundo creado, el mundo que está iluminando la divinidad de Cibú, contempla también la dualidad, ¿verdad? Todos tienen un lugar y una función. Vemos que no solamente es dado a las familias el amanecer, el mundo, eh, sino también, como ya mencioné, es dado también a los aguapá malos, ¿verdad? A los médicos malos, al gusano tol, que es el de las enfermedades. Entonces, el canto en sí, pues representa esa dualidad, ¿verdad? Y cómo todas las cosas tienen una función en el mundo. Eh, y bueno, en las consideraciones para entender este canto de Amaneció, Ali García Segura dice que desde la perspectiva de la cultura bribri, los abuelos y los padres enseñan para qué Cibú hizo el mundo, cuál es el fin de la vida y cómo debemos entonces también compartirla con las cosas que cohabitan o conviven con nosotros, sin hacer entonces diferencias en los tipos de vida. Y por acá, bueno, mi compañera les va a comentar un poco del análisis que estamos haciendo de este otro canto de Sola y yo. Y bueno, el análisis que tenemos en Sola y yo lo hemos dirigido a tres elementos importantes, como lo ven aquí, la voz femenina, la preparación sagrada. Entonces, quiero iniciar diciendo que esto forma parte de una serie de registros de oralitura recopilados en Talamanca, y la cantora Nadia, y interpretado por la cantora Natalia Gap, perdón, recopilado en 2002. Entonces, este es entonado tradicionalmente, como ya sabemos, para la preparación de la chicha. Durante la preparación de la chicha y encierra un entramado de
saberes espirituales, de roles sociales, de afirmación cultural que se destacan en los aspectos de análisis que tenemos aquí a continuación. Como en primer lugar, y lo mencionaba al inicio, la voz femenina, ¿no? Como sujeto iniciador, como guía del ritual. La cantora se presenta a sí misma, lo repito porque esto es una cuestión que sentimos que es un acto político, no solo ser y ejecutarlo, sino también enunciarlo, ¿no? Anunciarlo, decirlo. Yo me levanto como una mujercita. Lo que pareciera sencillo expresa también una forma de autoridad ritual y el hecho de ponerlo en diminutivo no lo debilita, sino que sitúa la acción, también diría yo, en un plano afectivo, en un plano respetuoso, donde ella, además de ser transmisora de conocimiento y una mediadora espiritual, se presenta ante Sula para invocarla. Y Sula, pues ya sabemos que es esta deidad femenina que está ligada a la semilla, a la tierra, y pues se refuerza este vínculo entre el cuerpo de la mujer, el trabajo, lo sagrado, lo comunitario, y de nuevo la invitación a sentarse y hacer este capozzo, que es este canto alrededor de la hamaca, ¿no? Luego tenemos ya como tal la preparación de la chicha, que a pesar de existir una asignación de roles en las actividades a desarrollar dentro de la comunidad, esta no es una actividad, digámoslo, doméstica, netamente, sino que es una ceremonia. Por lo tanto, requiere de unos componentes como de autoridad, de legitimación dentro de la comunidad, ya que la chicha en la cosmovisión Vibri es un regalo de Sibó y pues es la bebida que se comparte para incluso celebrar y celebrar los ciclos del esfuerzo colectivo. Al repetir versos como chichita fresca, bebamos, bebamos, incluyendo al extranjero, que dice extranjero, extranjerito también, al canto, celebra la generosidad de la vida comunitaria y el agradecimiento. Asimismo, en este capozzo se van transmitiendo otras formas de saberes y vale mencionar que eh, como lo dije, lo hace una autoridad ancestral. Y no hacerlo y no compartir la chicha también es considerado una falta moral, por lo que la elaboración y la distribución encarnan principios éticos fundamentales sin exclusiones. Pues si la bebida viene de Sibó, debe ser para todos porque aunque no se crea en él, es porque Sibó así lo ha dispuesto y no lo discrimina. Y como lo comentaba la compañera Ashley, esto está tanto para el aguapá bueno como el aguapá malo, ¿no? Y como tercer ítem de desarrollo que queremos presentar es el aspecto de la afirmación identitaria. En un momento clave del canto se entona que de qué podemos tener vergüenza. Aquí cuando se refiere a esta comunicación con el extranjero. Eh, Esta es una pregunta dirigida pues al interlocutor externo que podemos ser nosotras como personas no pertenecientes a la comunidad y funciona como una declaración de orgullo. La comunidad afirma su trabajo, afirma su lengua, afirma sus prácticas como cuerpo colectivo, ¿no? Y pues ellos dicen como, ¿por qué nos avergonzamos si somos hijos de Sibó y de Zulá? Entonces, pienso que aquí siguiendo a Carla Murillo, el canto ritual en la tradición bíblica no es un mero acompañamiento de lo cotidiano, sino una forma discursiva que estructura, que comunica, que preserva conocimientos esenciales de la comunidad. Y estos dos cantos, pues, son un ejemplo de esto, ¿no? Eh, entonces, sí, hasta aquí sería. Ashley les va a compartir algunas consideraciones que tenemos y luego un pequeño cierre. Bueno, tenemos algunas conclusiones preliminares, ¿verdad? En relación con pues, nuestra pregunta. ¿Cuál es o cómo es la dimensión pedagógica de estas literaturas orales vivas? Y bueno, podemos destacar 3 puntos. Primero, pues sería el conocimiento performativo, ¿verdad? Ya que este saber se transmite precisamente a través de estas acciones rituales,
y de la palabra oral, la palabra poética, y no necesariamente como mediante explicaciones abstractas. Mi compañera Angie mencionaba esta imagen tan bella de el Capuzzo, ¿verdad? Como el canto de hamaca, donde se reúnen todos a escuchar lo que Cibú tiene que decir a través pues del cantor. Como segundo aspecto, la conciencia de comunidad en ambos cantos se inculca de cierta forma esta manera de habitar el mundo, ¿verdad? Reconociendo pues la conexión entre todos los seres y la importancia pues que tiene esa conexión, ¿verdad? Y también, bueno, en este caso en el Cañina, amanecer en la figura de Cibú como divinidad y en Solayo como Sulá, ¿verdad? Que nos reúne pues en esa acción sagrada que es la preparación de la chicha. Y por último, la identidad cultural que la vemos en ambos cantos, porque, bueno, ambos refuerzan este sentido de pertenencia y conexión con las raíces ancestrales, que también son formas de comunicación viva dentro de los pueblos bribis. Con esto, nosotras no pretendemos, además de analizar los cantos del pueblo Bibri como una forma de lectura y de transmisión de vivencias y de saberes a partir de los cantos seleccionados, pensamos que no es justo y pues no debería quedarse intramuros de la discusión académica netamente, por lo que pretendemos hacer una divulgación en redes sociales a propósito del curso eh, para expandir esta discusión, ampliarla, masificarla, eh, sí, que sea multifocal y enriquecer esta discusión a tal modo que, como lo sugirió Ali García en la mañana, pues podamos tener acceso a estos conocimientos, ¿no? Y pues finalmente, con todo esto, decir que la intención es visibilizar y decir que sí hay literaturas y oralituras indígenas centroamericanas contemporáneas. Ya aquí al final tenemos una fuente bibliográfica que hemos consultado hasta el momento, las que queremos seguir revisando, y con esto le agradecemos por estar en nuestra presentación. Muchas gracias, Ashley y Angie. Ahora podemos también prepararnos para la siguiente presentación. Ya veo a Fabián en la sala. Continuamos entonces con Carlos Fabián Pereira Quesada, quien nos va a presentar un desfile de cochones, el lugar de las disidencias de género y lo sexualmente diverso en el Toro Venado. Tenés la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Nada, muchas gracias a la organización por el espacio y voy a ser bastante breve con estas notas que tengo acá porque para esta ocasión no preparé una ponencia habitual, sino que lo que hice fue preparar un pequeño documental sobre el toro venado y esto sobre todo porque me parece que para entenderlo bien tal vez no iba muy de la mano con una presentación habitual, sino que requería que al mismo tiempo de que les compartiera la información tuvieran oportunidad de ver de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es el toro venado? Y vincularlo con su historia, con los estudios críticos y con las aproximaciones analíticas y teóricas. Y bueno, también para respetar los tiempos de las ponencias de mis compañeras. Entonces, bueno, son 10 minutos de video nada más. Pero de la mano de esto también paso a mencionar que esta investigación pues no es individual, es una investigación que estoy desarrollando en conjunto con mi compañero Isaac Marín Maroto, que también está en este curso y que no nos puede acompañar en esta tarde, pero de lo contrario pues sería una ponencia compartida. Lo tercero, perdón, que quiero explicar es que, bueno, el título, Desfile de Cochones, esta palabra cochones, cochón tal vez no es muy transparente dentro de la variedad léxica del español en Costa Rica, pero bueno, es un término de origen náhuatl que quiere decir dormir y que es el que se emplea de forma peyorativa para designar a las personas homosexuales en Nicaragua. Y no solo a las personas homosexuales, sino a las personas de identidades disidentes.
Dentro del Toro Venado, que es un carnaval, justamente existe una fracción de este que se le ha denominado de esa forma, desfile de cochones. Y en teoría sería pues este espacio en donde las personas de género y sexualidades diversas tienen oportunidad para hacerse presentes, aunque como vamos a ver a continuación, pues no es realmente una participación tan segmentada, sino que pues el travestismo, la sátira, esta ambigüedad y vibración de género está muy presente en toda la festividad. Por último, bueno, aunque me encantaría el material que usé para desarrollar el video, pues no es de mi autoría, entonces quiero mencionar a las fuentes, todas están disponibles en internet y bueno, son principalmente videos de canales de YouTube, música y fotografía y voy a enumerar a continuación que son Snyder Palacios, Así es Nicaragua, Masaya en Victoria, Enfoque Cultural Masaya Oficial, Nicaragua News, Pobre Chico Viajero y Mark Volcano. Luego en fotografía están los trabajos de Claudia Bordillo Castellón, de la Alcaldía de Masaya, Jairo Cajina, el 19 Digital, y la canción, bueno, la composición que van a escuchar al inicio se titula La Danza Negra, es una canción tradicional de la marimba nicaragüense y está, bueno, es una interpretación en este caso de Pablo Palacios. Ahora, sin más, le voy a pedir a Elena que por favor les comparta la presentación, bueno, el video y nada, muchas gracias. Vamos a ver el sonido. Creo que debería volver a compartirlo y darle compartir sonido. Sí, lo que hay que hacer es dejar de compartir, volver a compartir, pero habilitar la parte en la que se pueda escuchar también. Ya vamos a resolver.
Hola, acabo de compartir en el chat, tal vez alguno de los compañeros puede compartir. Sí, gracias. Este evento articula capas de memoria, crítica social, oral. Del mes de octubre. El último domingo del mes de octubre toma lugar el Toro Venado, festividad celebrada en Masaya, Nicaragua, que constituye una de las expresiones culturales más complejas del Istmo Centroamericano. Bajo la apariencia de un carnaval popular, este evento articula capas de memoria, crítica social, oralidad, teatralidad, sátira, comparsa y resistencia. Más allá de lo folclórico o lo anecdótico, el toro venado es un fenómeno cultural que interpela las narrativas dominantes del mestizaje, la nación y la sexualidad. Lo que se presenta a continuación son distintas aproximaciones que subrayan al toro venado como un centro neurálgico para la disidencia sexual desde lo ancestral, en un constante ejercicio de resistencia a través de la historia, las instituciones y las identidades. El toro venado tiene un origen envuelto en la leyenda y la incertidumbre histórica. Se dice que fue iniciado por Botoy, un cacique del pueblo indígena de Monimbó, aunque no existe una fecha precisa. Múltiples versiones sobre su surgimiento existen. Algunos lo vinculan con el nombre náhuatl de Masaya o lugar de venados, mientras que otros lo asocian con las danzas realizadas durante las festividades coloniales de San Jerónimo, patrón de esta ciudad. En 1961, Elías e Israel Rodríguez Zelaya rescataron esta tradición, fundando la Cofradía del Gran Toro Venado del pueblo, estructura que reproduce antiguas jerarquías indígenas y da continuidad a esta práctica ancestral en la contemporaneidad. Actualmente se reproduce esta forma de organización al existir la Cofradía del Gran Toro Venado del Pueblo, fundada por Rodríguez y Zelaya, además de la Cofradía del Toro Venado El Malinche, de doña Carmen Toribio in memoriam. Muchos estudios proponen una lectura simbólica de la figura dual del toro y el venado. El toro representa al conquistador español, mientras que el venado encarna al indígena sometido. Este antagonismo condensado en lo animal se actualiza en una danza mestiza, que dramatiza la conquista al mismo tiempo que transforma esa memoria en un ritual de apropiación cultural. A diferencia de otras expresiones codificadas como el huehuense, el toro venado carece de un guión fijo. Eric Blandón lo interpreta como un happening, un evento performativo que se preserva oralmente y resiste la captura por la escritura. En esa resistencia reside su potencial crítica. En el contexto carnavalesco, las sexualidades diversas adquieren centralidad. El toro venado permite una licencia temporal en la que las normas de género se dislocan. Hombres homosexuales, travestis y mujeres trans encuentran en esta celebración un espacio para performar identidades disidentes, muchas veces excluidas del relato oficial de la nación. Blandón destaca que
durante la Revolución Sandinista, el Toro Venado se convirtió en un lugar de enunciación pública de la homosexualidad nicaragüense. Sin embargo, esta apertura no es permanente. Una vez concluido el carnaval, se restablece la norma heteropatriarcal. Esta dinámica revela una estructura de inclusión condicional donde lo diverso es permitido solo bajo ciertas coordenadas espaciotemporales. Borland advierte que incluso la noción de carnaval puede estar atravesada por intereses políticos e ideológicos. Las identidades queer, lejos de ser plenamente aceptadas, pueden ser celebradas un día y estigmatizadas al siguiente. La participación entonces de lo queer no está exenta de tensiones. A partir del trabajo de Blandón en Barroco Descalzo, Rocha Cortés interviene teóricamente al introducir una noción de doble travestismo, el escénico y el literario. El primero ocurre en el cuerpo, en el desfile y en la máscara. El segundo se opera en el lenguaje, en el desplazamiento simbólico y en el giro irónico. Ambos travestismos desestructuran el orden dominante desde sus propios códigos. El Toro Venado, si se lee de esta manera, no solo parodia la política o la moral burguesa, también subvierte el mestizaje como ideología homogénea. Asimismo, denuncia cómo el discurso nacional, aun en su aparente apertura, reproduce esquemas de exclusión. La risa, la parodia y la sátira no son simplemente entretenimiento, son también estrategias de descolonización estética y epistémica. En años recientes, Marga Sequeira Cabrera ha recuperado el trabajo performático de Elila, artista transfeminista que, en su proyecto Devenir Toro Venado, explora la memoria corporal como archivo vivo de saberes disidentes. Retomando a Diana Taylor, el cuerpo se convierte en repertorio, un espacio donde se almacenan y transmiten historias negadas por los archivos oficiales. Esta intervención performática propone una línea genealógica de la disidencia sexual en clave ancestral. La participación de personas trans y queer ya no se presenta como una anomalía contemporánea, sino como una continuidad histórica. El carnaval entonces no solo celebra, también reescribe. Frente a la hegemonía del archivo escrito, el Toro Venado se presenta como un texto vivo, un palimpsesto donde se escriben saberes comunitarios, dolores históricos y formas de existencia alternas. Su pertinencia en los estudios culturales actuales radica en una capacidad de articular el cuerpo, memoria crítica y también el deseo. Este trabajo visibiliza la participación de las sexualidades diversas en el carnaval, al mismo tiempo en el que piensa en el Toro Venado como un dispositivo de resistencia que desestabiliza los regímenes del género, del mestizaje y del poder. En él, lo sagrado y lo profano se funden, lo ancestral y lo queer se abrazan. Es ahí, en ese entre, donde emerge la potencia política de la fiesta.
Muchas gracias. ¿Qué se me hizo Fabián? No lo veo. Ahí está. Aquí está. Fabián, tal vez si quieres decir algo más antes de No, darle paso a Rodrigo. nada, que ojalá les haya gustado y que despierte también pues interés de revisar como este tipo de expresiones. Pero nada, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, continuamos ahora con la siguiente presentación a cargo de Rodrigo Villalobos Durán, cuyo título es El huipil como ente y texto en la poesía de Meg McCoy. Adelante. Muchas gracias, profesora, qué bueno verla de nuevo. Y también, por supuesto, a la profesora Marianela, a Carla, qué bonito ver tanta gente. Y bueno, a los compañeros y compañeras también. Y por supuesto, celebrar la iniciativa de Mónica Bradley. Y muy interesante el documental de Fabián, de verdad que sí. Bueno, quiero compartirles mi pantalla también. También voy a compartir un momentito de video. Mira, para ver si... Ah, perdón, parece que no tengo... Ah, qué lindo. Habilitado los permisos de que hasta ahora instalé eh, Zoom acá. Bueno, yo les voy a hablar en efecto de la poesía de Ned McCoy y ya ahorita se las voy a presentar justamente para quienes no tenían el gusto de conocer a esta poeta, tejedora, eh, de todo. Ah, parece que no estoy pudiendo compartir pantalla, permítame para ver. Ah, sí, ya, no dije nada. Disculpen por no haber hecho esto antes, que no podía hacerlo hasta que no compartía pantalla, no podía saber que no se podía compartir. Ya, ahí la están viendo, sí. Sí, Listo, ya lo perfecto. vemos. Bueno, Gracias. súper. Este es un adelanto, un trabajo de investigación que estoy haciendo con mi compañera también, María Reyes Rojas, igual para el mismo curso, Literatura, Raza y Etnicidad, Latinoamérica 2. Esta persona que ven en la fotografía se llama Vilma, la conocí hace 8 años cuando fui por primera vez a Guatemala y le tomé esta fotografía porque me llamó la atención verla ahí tejiendo en Antigua Guatemala. Al ser mi primera vez, me pareció muy impactante ver a tantas personas, ¿verdad?, con sus vestimentas tradicionales pero no había visto a nadie tejiendo, entonces estaba tomando un café ahí, la vi y luego la entrevisté para mi canal de YouTube en su momento y me pareció muy interesante. Después de haberla conocido, le puse como mucha más atención a los tejidos, ¿verdad? Que se veían desfilando de manera tan maravillosa en Guatemala y tuve la oportunidad de ir al Museo Ixchel y me pasó algo que después vi que no solamente me había pasado a mí. Esta cita que está a la par es de uno de los autores de nuestro estudio, Gerner, que habla de que el Museo de Ixchel muestra precisamente esto que vemos en esta fotografía, ¿verdad? Muestra los tejidos, los huipiles, pero las muestra como una especie de pieza arqueológica. ¿Y qué ocurre? Que vemos acá maniquíes que no tienen rostro, que no tienen como mayor identidad. Y recuerdo que cuando fui al museo salí muy pronto, como que me parecía como sí, está interesante, pero en la calle me pareció un museo más interesante y más vivo. Esta autora habla precisamente de esto, de que el Museo Ixchel muestra una consecuente construcción del traje indígena desde su calidad como objeto estético-cultural, contextualizado histórica y nacionalmente, pero desligado de la realidad social de su comunidad portadora actual. Y sí, justamente esa es la sensación que tenía y cuando leí esto dije, claro, esto es exactamente lo que nos ocurre. Kerner hace un estudio sobre una intervención que hizo el colectivo Voz Propia con mujeres indígenas que reaccionaron ante esta eh, exhibición del Museo Ixchel. Entonces, nos cuenta en su estudio acerca de cómo eh, se ellas responden generando precisamente una respuesta más viva ante esta desvirtuación por el hecho de presentarlo más como un objeto de conservación, por presentar el huipil y los trajes, ¿verdad? Característicos desde esta manera. El colectivo decidió presentarlo más bien desde una eh, manera más viva, como una expresión de su comunidad, ¿verdad?
que es inseparable de sus portadoras y que consideran tiene que ser retratado con relación a las vivencias de la comunidad, ¿verdad? Entonces, es esta discusión de cómo presentar esto, así como objeto artístico o como manifestación artística. Luego, para el trabajo completo de esta investigación, vamos a aportar partes de un documental también que se hizo muy interesante. Bueno, esto se relaciona mucho con el texto que vamos a analizar, que es un poema de Neg McCoy, que acá se las presento. Ella es una artista nacida en el 80 en Guatemala, que bueno, hace muchas cosas. Es tejedora, escritora, pintora, actriz, docente, promotora cultural. Escribe en maya cachiquel, en español, con glifos mayas. Ha escrito varios libros de poesía. Sus textos también aparecen en varias antologías y es pues una gran activista y una persona que está de manera presente con otros colectivos de arte y también en festivales artísticos en su país y en otros países. Y este poema, me parece un poema hermoso, se llama Lienzos de Herencia. Voy a leerlo y luego vamos a comentarlo brevemente. Dice, Lienzos de Herencia, un huipil no te habla, te recita el alma. Un huipil no te cubre, te abraza el corazón. Un huipil no te aprieta, te acaricia el pecho. Un huipil no te mancha, te tatúa la piel. Un huipil te enseña los años de amor y esfuerzo para su supervivencia y para nuestra existencia. Un huipil te cuenta el resurgir bajo las cenizas de muertes, el relucir de colores para opacar el desprecio y discriminación, el preservar el cuerpo de la madre naturaleza. El huipil es un poema abrazable que hicieron nuestros ancestros, un códice de hilos que los invasores no pudieron desaparecer. Es la memoria de nuestra cultura, es ciencia, es arte, es un calendario vivo. Cuando los lienzos se unen, bordan vidas, bordan conocimientos, bordan generaciones de energías en espiral. Trenzan voces, trenzan sabiduría, trenzan cantos, trenzan poesía cotidiana y nos enamoran con el pochón, con el pajón, con el cajín, con el cumatzín, con el bacotín. Desde que un huipil nace bajo los brazos de los duraznales, bajo los guiños de papá sol, es parte importante de la familia, merece respeto y amor. Como decía mi bisabuela, mija, agradecele al huipil que guardas y pedile al huipil que te pones que te cuide. Este poema dialoga mucho con esta inquietud acerca del huipil como un texto, pero acá en este trabajo lo presentamos también como un ente. Este poema es una gran prosopopeya, ¿verdad? El huipil tiene acciones que normalmente dentro de nuestro pensamiento occidental no tendría porque es un tejido, pero acá se resignifica, al menos para nosotros, la semiótica del huipil, no así para las personas indígenas que tienen muy claro, sobre todo estas mujeres tejedoras, cuál es la auténtica dimensión eh, semiótica del huipil. El huipil se nos presenta en este poema como un ente que está dotado de lenguaje, que es un lenguaje además poético, trascendente, es un lenguaje espiritual. Me llama mucho la atención como inicia con esta negación, el huipil no te habla, eh, pero esa negación no es que reduce ni cancela las cualidades del huipil, ¿verdad? De este personaje elemento, sino que se conjuga con el siguiente verso. El huipil no te habla, te recita el alma. Entonces, no es que se reduce la cualidad comunicativa del huipil, sino que se potencia más bien. Lo mismo con no te cubre, te abraza el corazón, ¿verdad? El siguiente verso potencia aún más, o le da un nuevo significado. No te aprieta, te acaricia, no te mancha, te tatúa la piel. Hay en todo el poema una cualidad actante, ¿verdad? El huipil hace cosas. El huipil enseña, cuenta, abraza, acaricia. eh, También me gusta mucho el uso de los dativos. El huipil te abraza, te acaricia. No es que el huipil enseña o abraza o acaricia, sino que es una relación personal con la persona que viste el huipil. Podríamos quizás aventurarnos a decir que el huipil es un metatexto, ¿verdad? Porque es un formato, pero además es un emisor. O sea, el huipil habla por sí mismo. No comunica lo que otro quiere, sino que el huipil comunica lo que él mismo dice. Tiene cosas que contar y las cuenta a través de sí mismo. Pero además también en este poema vemos cómo el huipil es memoria, sí, pero también es cotidianidad. O sea, claro que es un poema abrazable que hicieron nuestros antepasados y es un códice de hilos que los invasores no pudieron desaparecer.
pero también dice que es la memoria de nuestra cultura, que pensando en eso, en la memoria, pero al mismo tiempo los verbos son en presente, los lienzos se unen, bordan vidas, bordan conocimientos, bordan generaciones, trenzan voces, trenzan sabiduría. Entonces, vemos precisamente esta, no solamente memoria, sino esta cualidad presente. Quizás pensando, ¿verdad?, en cómo podríamos entender mejor esto, yo hago la comparación como lo que sería para un creyente, por ejemplo, un texto sagrado como la Biblia, por ejemplo. Bueno, que es un texto antiguo, pero que para el creyente pues, tiene una voz actual, tiene una voz dinámica, le habla. Bueno, esto de manera similar ocurre precisamente con el huipil. Es un texto antiguo, pero tiene una voz actual, tiene una voz dinámica, que es heredero de una gran herencia que, por supuesto, cuando uno visita países como Guatemala, ve esa herencia hablando de manera diaria. Y esto, voy a citar a Barthes, no porque Barthes sea tal vez necesario en un evento como este tipo, pero porque creo oportuno dialogar también con ¿verdad? Eh, Occidente y estos nuevos conocimientos, pensando en el famoso texto de Barthes en el que nos habla justamente del concepto de texto. Él dice que el texto se sitúa en el límite de las reglas de la enunciación, de la racionalidad, la legibilidad, y ahí el huipil encuentra también un lugar donde legitimarse ante el pensamiento occidental como un texto. Es texto por lo mismo que él lo sabe. O sea, el texto es en sí mismo. Y acá también el huipil eh, sabe que es texto, lo es por sí mismo. Y lo que le constituye es, dice Barth, por el contrario, o precisamente su fuerza de subversión con respecto a las antiguas clasificaciones. Y acá también el huipil nos hace repensar las clasificaciones textuales y definitivamente, y en este poema lo vemos, su fuerza es subversiva. Entonces, por eso me llamó mucho atención, o nos llamó tanto a María y a mí, este texto, porque es un poema que habla del huipil, destacando que el huipil es un poema al mismo tiempo. Entonces, esta característica metatextual de este poema y del huipil también es interesante. Acá David Liano, en un texto donde también habla de cómo presentar y cómo entender el huipil, dice que el huipil se nos presenta como un pequeño libro abierto en donde podemos leer la cosmovisión maya, sus augurios, sus temores, sus profecías. No puede dejar de apuntarse que son las mujeres las tejedoras de esta notable forma de escribir la cultura. Dicho sea de paso, mujeres consideradas con suficiencia como analfabetas por la gente culta. En cambio, encontramos en ellas a las depositarias de una cultura milenaria que se expresa en signos ancestrales transmitidos por generaciones. Nótese por último que la mayor parte de los símbolos están relacionados con las mujeres mismas, por su capacidad de dar vida, por su capacidad de conservar las tradiciones, por su capacidad primordial de conocer el bien y el mal y por su carácter de futuro y esperanza para una comunidad. Me gustaría cerrar esta intervención con la propia autora declamándonos su poema. Dígame si se escucha para ver si también compartí bien el sonido. ¿Ahí escucharon? No, todavía no. Todavía no. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Entonces, ahora sí con sonido. Claro que no. Bueno, se supone que ahí sí. Dígame si lo escuchan. Perach taxipanik. ¿Ahí Sí. pudieron escuchar? Sí, perfecto. Perach taxipanik. Perdón, olvidé decir, el poema es un poema que está escrito en maya cachiquel y ella luego también ha traducido al español. Aquí lo vamos a escuchar en su idioma original. Humpot manchohtanich onchave. Rihan usiki humpach unzich chirea vanma. Humpot manchohta yarukuch. Riha nu etehakush. Humpot manchohta yarupitz. Riha nu malalejruakush. Humpot manchohta yarukich. Riha nu ket nu poneha chakul. Humpot nitzijon chave.
Nutzijoj, achikerub eyal yatalesh pechirusheri aqar richin rikamik. Achikerub eyal rijebel takbonil nikiyoj ruach ritzilanem. Achikerub eyal nichajish ruchakul rikater ruachulev. Jumpot re jumpachuntzij richin naketej rishkiyakan riojesh kawinak. Toknitzis kichijun kaiyo shiperaj, nikitzis kaslem, nikitzis naojil, nikipachuj chapel, nikipachuj pish. Yoh kipochij rikin ripochon, rikin ripajon, rikin rikajin, rikin rikumatzin, rikin ripakotin. Tojun potnalesh chirushero atak tras, kochin kayaro ij. Chukajanila joab el chire. Achir shubij kandutewatit. Wal takabomaj chireri apotri nayek kan. Chukatakutuj chireri nakusaj. Chikatruchajijan tape. Bien. Y aquí, Peraj bueno, taxipanik. ahí está. Y bueno, acá hay algunas de las referencias que usamos en este adelanto de la investigación. Eso sería. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Antes del tiempo y todo. En realidad, Em, perdón, es que tengo también una reunión de trabajo a las ya. Entonces la bueno, corrí. Entonces me quedo un ratito y muy ya bien, casi me desconecto, pero después voy muy a bien. seguir con la Está transmisión. bien, Gracias. sí, igual se puede ver posteriormente ahí en el Facebook Live. Sí. Entonces, antes de que te vayas, yo compartí en el chat un documento que tal vez les pueda ser de interés a Me lo voy a ustedes descargar. con la investigación que están haciendo. Es de Elvira Espejo, Genial. la crianza mutua de las artes y habla mucho sobre el tejido, ¿verdad? En un sentido, pues, amplio desde la comunidad de ella, pero bueno, creo que les puede ser de interés. Mil gracias. Sí, lo estoy Em, guardando en este momento. Muy bien. Bien, ahora me modero yo misma. Entramos a la última de las ponencias de este panel antes de escuchar el cierre que va a estar a cargo de mi colega Mónica. Estoy compartiendo ahora la pantalla, ¿verdad? La idea de presentar también muy brevemente parte de una investigación y de un interés que tengo desde hace algún tiempo es esta un poco la idea como también de compartir ideas para el diálogo, como lo han hecho muchas de las personas que estuvieron en nuestro encuentro hoy. Y es dar un poquito tal vez el contexto. Voy a hablar sobre Sabino Esteban Francisco, que es un poeta y un maestro canyobal del Ixcán, de la región del Ixcán, que pertenece al departamento del Quiché en Guatemala. Voy a presentar un poquito ciertas características que a mí me han siempre llamado mucho la atención desde que conocí su obra y la conocí gracias, y esta es parte del contexto mayor, conocí a Sabino en el marco de un encuentro que tuvimos en el 2023, en el marco del Congreso Internacional de Filosofía que organiza la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Sabino y yo participamos en un conversatorio que tenía como tema las formas poéticas de la memoria, la resistencia y la esperanza. Así que de esa conversación salen muchas de estas reflexiones. Y el segundo punto del gran marco sobre por qué leo a Sabino, a Esteban, y trato de entender, ¿no? Comprender, establecer diferentes formas de dialogar con su poesía y también con su activismo y su presencia en su comunidad, ahí en el Ixcán.
Es un curso de literaturas indígenas y de colonialidad que se imparte en la Maestría de Literatura Hispanoamericana, también en la Universidad Rafael Landívar, y que ya tuve la oportunidad de impartir el año pasado y que voy a impartir el próximo semestre nuevamente. Y pensamos también cuando estábamos preparando este programa que iba muy bien en el marco de este panel en donde están presentadas las investigaciones en curso de otro curso, seminario, de otro posgrado de nuestra región, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es un gesto muy importante y también necesario de visibilizar y de dar a conocer, que es cómo podemos incluir, integrar estas otras epistemologías y estos otros saberes, a veces en marcos institucionales que parecen un poco cerrados para ello, pero no lo son tanto y por eso agradezco también mucho que esté hoy aquí acompañándonos mi querida colega, la doctora Marianela Muñoz, quien es quien ha llevado sus cursos desde el posgrado aquí en la Universidad de Costa Rica. Bien, esa es tal vez como el entendimiento más general, es decir, que viene también mi interés o mi curiosidad, mis ganas de saber más y de dialogar más de un encuentro concreto, personal, con Sabino, que como podrán imaginar es muy diferente a solo leer a los poetas o a escritores o ver las obras de artistas con quienes nosotros solemos dialogar. Y el otro punto que me parece también importante mencionar es cómo trabajamos nosotros con ciertos saberes del archivo, ¿verdad? En la presentación de los paneles anteriores, en algunos momentos apareció este concepto problemático, complejo, como un aparato colonial, ¿verdad? Un aparato que coloniza. Y creo que claro que sí, que lo tenemos que entender como tal, pero hay también ciertos saberes del archivo, digamos, del archivo ancestral, del archivo que nos llega a través de los saberes de la llamada literatura prehispánica o de la literatura precolonial. Hay diferentes formas de denominarla. Y en este caso yo quiero volver un poquito a unas referencias que podemos encontrar en los trabajos de Miguel León Portilla, de Ángel María Garibay, de Birgitta Leander, que tienen que ver con la imagen, la denominación, la conceptualización del flor y canto, eh, que voy a tratar de pronunciarlo correctamente, que sería en náhuatl, in Xochitl, in Cuicatl, flor y canto. Era la expresión, aquí voy a leer un poco, con la que los antiguos mexicanos de habla náhuatl designaban la poesía. Con esta bella metáfora querían aludir a la unión de lo sutil y lo efímero de la vida humana con las posibilidades de sublimar lo cotidiano, a través de símbolos que representaban lo más altamente estimado en la cultura, en esa cultura náhuatl, ¿verdad? La fragancia, la delicadeza de las flores, la musicalidad del canto de las aves. Es decir, ven que flor y canto, ¿verdad? La palabra, el canto, pero también está la imagen y el canto, la imagen y la palabra. Em, en los estudios de poesía náhuatl que tenemos a mano a través de este archivo complejo o contradictorio, podemos acercarnos a estas formas de ser y de pensar de la cultura o de las culturas que componían ese mundo. Y entender también ciertas formas de expresión poética que tenían que ver, ¿no?, con la idea de una colectividad. Y aquí es donde yo pienso o uno también estas reflexiones con la idea de saberes comunitarios. Como se sabe o como por lo menos sabemos a través de todos estos estudios, en el mundo prehispánico o en el caso de la poesía náhuatl o de las producciones náhuatl, la poesía estaba ligada a la música y a la danza. Es decir, ahí también entra el cuerpo, ¿verdad? Si pensamos hoy
en la presentación, en la conferencia que nos ofreció Joseph Pearce, ¿verdad? En donde el cuerpo ocupa un lugar muy importante desde esa mirada colonial. Aquí tenemos, ¿verdad? Una composición en donde música, palabra, imagen y el cuerpo están interrelacionados. Y otro elemento más de esta composición del floricanto es la que tiene que ver, ¿verdad? Que el canto, la canción es también la idea de poema. La idea de la flor está vinculada a este mismo concepto, que es la idea, ¿no? De enriquecer, ¿verdad? Las palabras con flores, es decir, la palabra florida, ¿verdad? Es una expresión que podemos encontrar también en muchas de las traducciones que nos llegan hasta hoy y esa sería finalmente también, ¿verdad? La poesía. Ahí también en estas nociones, creo yo, una necesidad de que nosotros aprendamos a descolonizar nuestros propios conocimientos y a entender, ¿verdad? Una serie de permanencias de ciertos saberes, permanencias de ciertas actitudes, de cómo la palabra sigue siendo resistencia hasta el día de hoy, ¿verdad? Y en el caso de Sabino Esteban, es similar al caso que presentó antes Rodrigo en cuanto a que Sabino escribe en cañoal, escribe en español, él mismo se traduce, ¿verdad? Esto es algo que nosotros encontramos mucho en los autores y autoras de la región centroamericana que pertenecen a una comunidad indígena. Y Sabino Esteban, al menos hay 3 libros que se pueden leer de él: Gemido de Huellas del 2007, Con Pedazo de Carbón del 2011 y Alas y Raíces del 2013, que contiene poemas de ambos libros anteriores. Todos estos libros están publicados de forma bilingüe, ¿verdad? Así que la traducción creo yo que entra también como otro elemento sumamente importante en el proceso, ¿no? De mostrar a una población hispanoparlante una producción de poesía, ¿verdad? No la llamemos literaria, sino una palabra poética que tiene otras características u otras dimensiones a las que normalmente estamos acostumbrados. Eh, para mí es importante entender, y eso se relaciona también con varias de las presentaciones de hoy, que estamos ante una serie de saberes o de relacionalidades entre diferentes existencias, ¿verdad? Pienso en las relacionalidades como realidades que se comprenden desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Es decir, la presencia de lo humano, lo animal, lo vegetal o las plantas, los espíritus, las espiritualidades y también las materialidades. Em, Desde la antropología más, tal vez digamos, más conocida, muchas de estas ideas se han leído a través de los trabajos de Viveiros de Castro y el perspectivismo indígena, pero creo que no, tal vez ni siquiera hay que llegar tanto a las teorías y entendemos y conocemos esta poesía antes, ¿no? La misma poesía presenta formas de reflexión que podríamos llamar, por no tener en este momento tal vez una mejor palabra, podríamos llamarlas teóricas. En el caso de Sabino Esteban, se confluyen diferentes aspectos, ¿no? Creo yo que el universo del floricanto está presente en su producción poética, es decir, la poesía como música, como danza, como conocimiento concreto de una comunidad, pero en el caso de este poeta, que además es también maestro, se unen una serie de experiencias de desplazamientos transfronterizos y de memorias transgeneracionales.
Hay una cita que voy a leer de una entrevista que le hacen a Sabino hace varios años, ya en el 2018, que dice: no necesito ir lejos para escribir un poema. Nacen de la cotidianidad y contexto rural en el que se desenvuelve la gente que trabaja y sufre. Además del inmenso lenguaje de la naturaleza, que también es música, de la realidad cultural que me rodea, es lo que está todo presente en mi poesía. Y con esto creo que podemos relacionar muy bien, ¿no? En una entrevista más bien informal, una conversación con Sabino, ya contenido ahí, ¿no? Toda una noción de cómo se construye esa palabra poética y con qué se relaciona, ¿verdad? En esa idea de una relacionalidad muy amplia. Ahora, el caso de Sabino Esteban, que como decía antes es también maestro, nace en 1981, ¿verdad? Es contemporáneo de más o menos la misma generación que Nek McCoy, y Sabino Esteban nace en una zona sumamente conflictiva en ese tiempo y que está en el centro del conflicto armado interno de Guatemala. Así que su familia se desplaza y viven en clandestinidad durante varios años. Así que Sabino Esteban forma parte de las comunidades que luego fueron conocidas como las comunidades de población en resistencia, que estaban en esa zona del Quiché, hacia la frontera con México, con Chiapas, y estas poblaciones en resistencia fueron poblaciones obligadas a desplazarse precisamente por todas las diferentes masacres que seguramente sabrán, conocerán de lecturas que han hecho, y porque, bueno, hay también mucho material documental acerca de lo que sucedió, empezando tal vez por los más conocidos informes de la verdad que se publicaron a finales de los 90 en Guatemala. Así que estas poblaciones, de las cuales formaba parte Sabino Esteban con su familia, viven en en un constante desplazamiento en las selvas del Iscán, pero también van hacia el otro lado de la frontera, ¿verdad? El refugio que encuentran, lo encuentran también en comunidades y zonas de Chiapas, en donde se refugian, y es muy significativo que todas estas experiencias, no solamente la pertenencia a su comunidad, San Yoval, y su conocimiento ancestral transmitido generación tras generación, está en su poesía, sino que también aparece, ¿verdad? Inevitablemente esta experiencia de los desplazamientos forzados, que son además desplazamientos transfronterizos y que obligan a estas comunidades a vivir además en clandestinidad durante muchos años. Y unido a eso, por supuesto, no podemos obviar que esta obligatoriedad, el desplazamiento a los que son obligadas estas comunidades, está vinculado con la guerra. Y ese es otro elemento que está también profundamente arraigado en la poesía de Sabino Esteban. Entonces, vemos cómo, y esto es parte un poco de lo que he ido tratando de mm, comprender de la manera más horizontal posible en conversaciones también con Sabino y lecturas de sus poemas, que son vivencias que en el momento en que han sido y han ido siendo corporalizadas, ¿verdad? Los saberes ancestrales, el desplazamiento, la guerra, densifican, ¿verdad? Una experiencia de vida que se relaciona de manera bastante particular con, disculpen, aquí no quería, con la forma en que Sabino escribe. Y para mí podríamos decir que la poesía de Sabino Esteban es una contranarrativa que desafía una serie de representaciones dominantes. Podemos hablar de las representaciones dominantes de los desplazamientos centroamericanos, ¿verdad? En cuanto a migración, por ejemplo, es otra experiencia de la migración
no es la experiencia de la migración que solemos entender como esa migración hacia el norte, como por ejemplo la que más ha sido conocida en los últimos años de las caravanas, sino que es un desplazamiento transfronterizo e interno. Dentro del mismo país, dentro de las diferentes zonas del Quiché, hacia esa frontera con Chiapas, pero que es de ida y vuelta. Es decir, hay un retorno y ese retorno es representado, está presente de una manera muy distinta, ¿verdad? No es el retorno del fracaso, no es el retorno, mucho menos el que estamos viendo en las últimas semanas, el de la expulsión brutal que se está dando desde diferentes zonas de las Américas, sino una que parte, ¿verdad? O que muestra una serie de posibilidades de conocimientos acerca de esa forma de vida en ese momento concreto. Luego tendríamos también la posibilidad que nos ofrece la poesía de Sabino Esteban como construcción o como una especie de huella de memoria transgeneracional y transcultural. Es decir, al escribir de forma como muchos otros escritores y escritoras lo hacen, en su lengua materna, en su lengua propia y traducirse a sí mismos al español, estamos viendo que ya la misma creación poética pasa por un proceso transcultural que nosotros no lo podemos tener, ¿verdad? Nosotros eh, tristemente no somos o no estamos instruidos, no solemos aprender las lenguas indígenas de los países que habitamos. Las comunidades indígenas son multilingües, ¿no? Y eso yo creo que es algo que también debemos de comprender muy bien cuando dialogamos, cuando leemos, cuando tratamos de proponer o de acercarnos a lecturas distintas. Y por último, todo esto creo que teniendo en cuenta esta imagen de la flor y el canto, lo que tenemos también es una relación muy interesante o muy cercana con el territorio, ¿verdad? Y ese territorio es un territorio que no es el territorio impuesto por las fronteras nacionales, es un territorio completamente distinto, ¿verdad? Es el territorio vivo y es el territorio que se habita. Y ahí, en muchos de los poemas de Sabino, lo que encontramos es nociones, ¿no? De el territorio como un espacio de refugio o más tal vez concretamente de aprendizaje comunitario. Y para cerrar, un poema de Sabino Esteban, es un poquito largo, pero me gustaría leerlo porque creo que también se conecta con varias de las otras lecturas que nos presentaron hoy y especialmente en este panel 4. Y se titula Up y dice, escarbando la noche es como encontramos la claridad, escarbando el silencio es como fue hallada la palabra Up. No es por simple gusto que apalabramos la hamaca que cuelga como arcoíris. Lo hacemos porque es Up, verso colgante bajo la luna llena, bajo la luna tierna. Up significa hamaca, vaivén del tiempo, movimiento de la vida, columpio de corazones que no son puños sino pétalos abiertos. Corazones que en vez de latir tocan la puerta de otros pechos. Ellos también están a bordo del Apo. Van por una sonrisa hacia el pasado, vuelven y entran en un tiempo que no es pasado, ni presente, ni futuro. Ellos, llanto que rueda, voz que se quiebra en algún rincón del silencio, alma que vierte pom entre los árboles y convoca a sus difuntos. Ellos también son dignos de una sonrisa que cuelgue como hamaca sobre la tierra. Un trecho de follaje es lo que buscan para mecerse en el arco de luz que se filtra. Dos árboles es lo que buscan para sostener la sonrisa, hamaca colgante para todos. En la hamaca que cuelga sobre la tierra, ellos también son hijos del tiempo y en cada pupila cargan una estrella. Muchas gracias.
Bien, llegamos al cierre del panel, ya que yo modero también, así que abierto el espacio para que podamos conversar, que pregunten, que comenten. Aquí están todas las personas que estuvieron presentes, excepto creo que Rodrigo que se tenía que retirar. Voy a tal vez mientras ustedes deciden, piensan si quieren participar, un comentario que nos escribió Pedro luego de la presentación de Cassandra. Dice Pedro, he leído el libro de Gaspar Pedro González con el título El retorno de los mayas. Ahí también, por medio de su testimonio, rescata la cultura maya y nos hace saber cómo la cultura ladina intenta socavar esta cultura con guerras, desplazamientos hacia México, bueno, a propósito de Sabino Esteban, y matanzas. Está estructurado en 3 capítulos y nos va detallando los problemas que van pasando con la muerte de su padre, por los militares y también cómo la guerrilla contribuyó a la muerte de varios pobladores mayas. No sé si Cassandra quisiera referirse algo, aprovechar para comentar algo más del trabajo que están haciendo, o si Pedro quiere agregar algo. No, nada más que sí, de hecho en esta investigación también nos apareció ese libro de él que me parece que él lo escribió justo después de La otra cara, que es del que presenté. Eh, pero sí, sumamente interesante y son libros muy dolorosos, la verdad. Sí. Y tal vez algo que une muchos de nuestros trabajos es que son libros cuando se han publicado como libros que no son tampoco tan fáciles de conseguir, Ah, ¿verdad? totalmente, sí. Son ediciones muy locales, ¿verdad? Son ediciones de un tiraje muy pequeño. eh, y afortunadamente en el CICLA yo encontré, por ejemplo, libros de Sabino Esteban que no creí que iba a ser posible localizar, pero ciertamente nos enfrentamos con un poco con eso, ¿verdad? Con eh, cierta circulación de textos en línea, pues sí, hay mucho antología, ¿verdad? Pero no tenemos noticia de en qué contexto fue publicado, a veces tampoco aparece el año, ¿verdad? Están los textos incompletos. Entonces, creo que estos trabajos que ustedes están haciendo también son muy, muy importantes porque de alguna manera, ¿verdad? Hay una fuente, ¿verdad? Una serie de materiales a los que podemos volver otras personas también. Totalmente. Pedro, te lo veo conectado. Sí, no lo oímos. Sonido, sonido. Hola, Ahí muchas está. gracias. Sí, el libro que dice Cassandra, el Primera Cara, yo creo que fue el primero que publicó, y este libro del Retorno de los Mayas lo publicó en 1998, luego de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, y como lo decía Erika también, más atrás de esta serie de ponencias, que entre nosotros, ¿no? Estas literaturas no, pues no tienen mucho movimiento, y buscarlas, como dice usted, a veces hay limitaciones, ¿no? Entonces, es muy difícil tener un libro, pues, de Nicaragua, ¿no? Solo yendo hasta ahí, o aquellos escritores que han publicado en otras plataformas, sí podemos acceder a ese tipo de libros. Pero libros como estos, ¿no? Que como dice Cassandra, son historias muy dolorosas porque son testimoniales, ¿no? Y al final, pues, uno también se le pone la piel de gallina al sentir estas escenas, ¿no? Muy, muy dolorosas. Muchas gracias. Gracias. Pedro, ¿alguien más? Teníamos voy a leer un comentario del Facebook de Andrea Sánchez que dice, qué maravilloso poema, se está refiriendo al de Nec McCoy, qué fuerte el huipil como elemento de resistencia hasta el día de hoy. Bueno, no tenemos aquí a Rodrigo, pero creo que quienes estuvimos y escuchamos el poema, eh,
entendemos a qué se refiere también este comentario. Tenemos todavía unos minutitos. A las 4 vamos a continuar y ya cerraremos con la presentación de Mónica, pero aquí está Marianela. Adelante. Bueno, esa solidaridad, ¿verdad? En los paneles cuando hay silencios incómodos. Pero bueno, yo muy emocionada de lo que ha pasado esta tarde y sobre todo, pues, de poder acompañar estos procesos de reflexión. La verdad, no es por nada, pero ha sido un privilegio tener a este grupo con el cual dialogar, ¿verdad? Ha sido muy bonito. Y pues yo pensaba, ¿verdad? Con la aclaración que hizo Rodrigo de, em, voy a citar a Bartes porque nos puede resultar de utilidad este diálogo con Occidente, ¿verdad? Y un poco el debate que hemos tenido en el curso, ¿verdad? De cómo repensar nuestras teorías y metodologías cuando incluso como decía Mar, cuando se trata de escuchar de otra manera, ¿verdad? Cuando se trata de acercarnos desde otra experiencia, desde otra posición, ¿verdad? Y aun cuando pues podamos echar mano de algo de Barthes o de Butler, como en el caso de Cassandra, ¿verdad? Que también hablamos al respecto, pues es pensar cómo estos textos están invitando desde sí mismos y desde sus formulaciones a, y voy aquí a usar la imagen otra vez del huipil, pero más bien pensando en el título de este maravilloso tomo de feminismos descoloniales, a tejer de otro modo, ¿verdad? A tejer de otro modo nuestros análisis literarios, tejer de otro modo como para que podamos buscar otros conceptos, como lo que nos compartía Angie y Ashley, que tiene que ver con la reflexión de Liliana Ancalao, pero también repensar en cómo lo comunicamos, cómo lo analizamos como este desplazamiento del logocentrismo que nos compartió Fabián, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es solo la riqueza de los temas que podamos estar visitando, sino también cómo lo visitamos, vos misma, ¿verdad? Desde la cercanía, desde los afectos, eh, desde esta eh, subjetividad que ya no se castiga, sino que se celebra, ¿verdad? Me parece muy relevante subrayar esto también en este espacio tan rico que hemos compartido en esta tarde. Muchas gracias, Nela. Sí, yo tal vez pensando en todo lo que las diferentes formas de estar con estos conocimientos, ¿verdad? De compartir, de conectarse desde la primera presentación en la mañana a las presentaciones y incluyendo ahora, bueno, vamos a escuchar también a Mónica, cerrar el día de hoy. Ha sido, yo creo, un gran aprendizaje en ese mismo sentido que vos lo decís. Estamos tejiendo, ¿verdad? Aprendiendo o a destejer o a tejer de otra manera. Y este espacio para mí ha sido también eh, eh, precioso en el sentido de la complicidad, ¿verdad? También y de la generosidad que hay en cada una de las personas que aceptó la invitación de Mónica y que ha compartido con mucha apertura, ¿verdad? También las diferentes eh, también obstáculos que puede ser, ¿verdad? O las lecturas tal vez, ¿no? Que te llevan hacia un lugar y después hay que regresar porque el camino iba por otro lado. Pero bueno, estamos ya a 5 minutos de las 4. A las 4 en punto daremos inicio al cierre con la conferencia de Mónica Bradley, quien ha sido además la que ha pensado, creado, dado vida a este realmente hermoso encuentro que estamos muy felices de tener
aquí con tantas voces tan distintas. Entonces, damos unos minutitos y ya le damos la palabra a Mónica y a Ivania, quien va a moderar esa última sesión, y luego haremos un cierre. Ya ahorita seguimos.